Hola, hoy os voy a contar algunas cosas que os van a venir muy bien antes de comenzar a bucear o empezar vuestro bautismo de buceo. Mi nombre es Alberto y esto es Canal Buceo. Si estás viendo este vídeo es que ya estás a puntito de hacer una inmersión y probablemente, como hablábamos en otro vídeo, te inclines por hacer un bautismo de buceo. En los bautismos de buceo hay dos partes diferenciadas. Como te comentaba en otro vídeo, de qué tienes que saber o cómo comenzar a bucear, la primera parte es una parte teórica. El bautismo puede durar unas 4 horas, la clase teórica y luego la práctica en piscina. Lo que yo te voy a contar ahora no es algo que sustituye a lo que te van a contar en tu bautismo de buceo en la parte teórica, pero sí quizás te dé un previo para saber un poquito del equipo que te vas a tener que poner y te vas a encontrar. Vamos a desmenuzar cuál es el equipo básico necesario para hacer una inmersión y vamos a hablar de dos temas fundamentales a la hora de bucear. Una es la presión, cómo se comporta la presión según estás descendiendo y, derivado de la presión, cómo compensar los oídos y por qué tenemos que compensar los oídos. Veremos estas dos partes más desde el punto de vista de la física, para que tengas unos conceptos, y la segunda parte del vídeo lo que vamos a hacer es desmenuzar todo ese equipamiento que te vas a tener que poner, para que cuando vayas a hacer tu bautismo o tu primera inmersión, hayas visto cuáles son los elementos y que veas un poco por dónde van los tiros, y cuando tu entrenador te lo cuente, pues ya será la segunda vez. Creo que te puede ayudar bastante. Bueno, de lo primero que vamos a hablar es de la presión. Esto no va a ser una clase magistral de física, pero sí algunos conceptos que os van a venir muy bien saberlos, porque siempre que hagáis una inmersión, esto se va a aplicar. Aquí os he puesto un cilindro con distintas profundidades. Imaginaros en la parte de arriba, que es la cota cero, antes de meteros en el mar, y vamos a hacer unas clasificaciones de profundidad de 3, 5, 10, 20 metros para que veáis cómo varía la presión cuando estáis haciendo una inmersión. Vamos a hablar de presiones. La presión se mide en atmósferas y en superficie ahora estamos soportando una presión de 1 atmósfera. Nuestro cuerpo está regulado para que soporte la presión de 1 atmósfera y nos inmutemos. Y cada vez que bajamos 10 metros de profundidad, más o menos, aumenta 1 atmósfera la presión que soporta nuestro cuerpo y, por supuesto, que soportan los gases que llevamos tanto en la botella como los que estamos respirando. Cada vez que bajamos 10 metros, aumentamos 1 atmósfera. ¿Veis? 1 atmósfera en cota cero, 10 metros 2 atmósferas, 20 metros 3, 30 metros 4 atmósferas. Y pasa una cosa muy curiosa. Vamos a poner aquí el gráfico de qué sucede cuando estamos a 20 metros y bajamos a 30 metros. La carita esa con las gafas soy yo. Y si bajamos de 20 metros a 30 metros, se incrementa la presión en un 30%, en un 33%, más o menos, aproximado. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión que yo tengo a 20 metros y la que tengo a 30 tiene un diferencial en mi cuerpo y en mis gases y en mis fluidos en general de un 33%. ¿Qué ocurre si bajo de 10 metros a 20 metros? Lo que ocurre es que el incremento de presión ya no es un 33%, es un 50%. Es decir, que a menos profundidad las variaciones de presión que estoy soportando son mayores. Más abajo, menos variación de presión, más arriba, más variación de presión. Pero fijaros en esta curiosidad. Ahí tenemos marcado qué me sucede a mí y qué os va a suceder a vosotros cuando bajas solo de 0 a 3 metros de profundidad. Que tu incremento de presión solo en 3 metros es igual que de 20 a 30 metros. Se incrementan en esos 3 primeros metros un 30% la presión que estáis soportando en superficie. Es decir, que donde más os va a afectar la presión es al principio de vuestra inmersión,
En los 10 primeros metros, un 100%. Pasamos de 1 atmósfera a 2 atmósferas. Hemos incrementado la presión en un 100%. ¿Cuál es la moraleja de esto? Que donde hay que tener más cuidado, y por lo tanto luego veremos cómo compensar los oídos por esa presión, son en los primeros metros. Luego, cuando vamos bajando, por supuesto que la presión aumenta constantemente, pero los incrementos son menores. Y los cambios que se producen en nosotros derivados de la presión son menores. Claro, cuando bajas sucede esto, pero cuando subes sucede lo mismo, pero al contrario. Entonces, por eso hay que bajar despacito y hay que subir despacito. Entre otros motivos, uno de ellos es este, que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando a las presiones distintas. Y como por arriba los diferenciales de presión son mucho más altos, muy despacito. Y por eso, ya veremos en otro vídeo, que ahora no procede mucho para un bautismo, por eso se hace la parada de seguridad de 3 minutos a 5 metros de profundidad. Porque, ojo, los últimos 5 metros que voy a subir hasta que esté en superficie, voy a quitar presión a toda leche. Como cuando me he metido, la impresión ha aumentado, ya lo veis, un 33% o un 30% en los primeros 3 metros de profundidad. Y esto lo que hace es que nuestros oídos, por eso hay que compensar, les afecte mucho la presión, sobre todo al principio. Cambiamos el gráfico. Vamos a poner un gráfico de cómo es un oído. Esta es la estructura que tiene el oído. Y como veis, esa bombita que tiene así, ese paraguas, por decirlo de alguna forma, es el tímpano. ¿Qué es lo que sucede? Cuando comenzamos a descender, pero como habéis visto antes, enseguida, en medio metro, ya tenemos un incremento de presión muy alto con respecto a la superficie. Esa presión empieza, que el tímpano empieza a estirarse. Es un poquito flexible el tímpano, es una membrana un poco flexible, veis esta forma que tiene. Como hay más presión, esto se empieza a tensar y te empiezan a doler los oídos. Más en los primeros metros que más profundo, porque los incrementos de presión son mayores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Veis en el gráfico que detrás del tímpano hay un canalito que se llama trompa de Eustaquio, que es un tubito. Entonces, cuando nosotros hacemos este gesto, apretamos la nariz y soplamos para afuera, por ese conducto, como no puede salir el aire por ningún otro lado, por ese conducto sale un poquito de aire. ¡Pim! Y el tímpano, que está así y está ejerciendo una presión por aquí muy fuerte desde fuera, por la inmersión, por aquí le entra un poquito de aire y hace ¡pac! Y se vuelve a relajar. Está compensando la presión que le viene de fuera con la presión de dentro de nosotros. Y lo que hacemos es que este tímpano, que estaba así todo tenso, vuelve a una posición de relaja. Por eso en los primeros metros, antes de que te duelan los oídos, antes de que este tímpano se estire mucho, porque como esté así ya todo tenso, ya no conseguimos, está tan tenso que por mucho que hagamos la compensación y expiremos aire, no tiene fuerza aquí el aire que viene por la trompa de Eustaquio para que se relaje. Y ya la hemos fastidiado. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Según nos metemos prácticamente en el agua y estamos haciendo la inmersión, vamos compensando, antes de que duelan los oídos. Y notaremos ruidillos raros. Eso es que el tímpano se va ajustando y se va acostumbrando a esa presión. Cuando bajamos más, como el diferencial de presión no es tan alta, el tímpano ya no se estira tanto. Entonces podemos compensar alguna vez, por si se estira un poquito, ¡pim!, y lo volvemos a relajar, pero ya no es tan agudo el diferencial de presión y que tengamos que compensar. Entonces, este es el motivo de que tengamos que compensar desde que nos metemos. En los primeros metros, recordados antes, en los 3 primeros metros, el diferencial de presión de nuestro tímpano va a soportar un 33% más de presión que lo que tenía hace solo 3 metros, que te acabas de meter. Y en los primeros 10, el 100%.
Entonces, si no lo cogemos a tiempo, este tímpano ya se estira tanto, que ya nos estamos teniendo un dolor de oídos brutal. ¿Qué hacemos si llegamos a eso? Pues subimos un poquito, la presión está disminuyendo, el tímpano está menos tenso, compensamos y se vuelve a ajustar. Pero mi recomendación es que os acostumbréis a compensar desde vuestro bautismo de buceo, aunque lo hagáis en una piscina. Si la piscina tiene 3 metros, ya sabéis que desde la superficie hasta abajo, aunque os parezca una bobada, hay un 33% más de presión que está soportando nuestro cuerpo, nuestros fluidos, nuestros gases y, por supuesto, nuestro tímpano. Y el tímpano es algo delicado que tenemos que cuidar. Así que, a cuidar el tímpano. Hablemos del equipo de buceo. Cada vez que veis a alguien que va a hacer una inmersión, lleva de todo. Mirad, este soy yo. Un montón de artilugios que abruma al principio, ¿no? Vamos a desgranar un poquito estos artilugios para que veáis lo que os vais a poner en vuestro bautismo de buceo o en vuestra primera inmersión. Lo primero es la máscara. Hay dos máscaras o dos tipos de máscaras básicamente. Las que tienen toda la visión sin diferenciar en el medio los dos ojos, como es esta que os muestro aquí, y otro tipo de máscaras que es un ojo, un cristal y otro cristal. Máscaras hay de todos los precios, desde 15 o 20 euros os podéis comprar una máscara hasta 100 o 150 euros. Es algo importante, ¿por qué? Porque es una parte fundamental de comodidad en tu inmersión. Si la máscara te entra agua, si se te empaña todo el rato, es un rollo. Entonces, la máscara, sobre todo al principio, yo no me compraría una máscara muy cara, pero sí me compraría una máscara. 20, 30 euros. Si lo importante es que te quede bien. Y para que te quede bien, la pruebas, que ajuste, respiras un poquito para adentro, ves que ajusta y que no se te cae con facilidad. Porque os aseguro que hacer una inmersión que te esté todo el rato entrando agua es un poco rollo. Entonces, máscara lo primero. Segunda cosa importante que os vais a poner en vuestras inmersiones, el traje. Y hay muchos tipos de trajes, pero básicamente se clasifican en 3. Húmedo, semiseco y seco. Lo normal y básico, ya dejaremos el semiseco y el seco para otras ocasiones, es el traje húmedo. Y el traje húmedo puede ser cortito, un shorty, si la temperatura del agua es bastante alta, donde estáis haciendo la inmersión, hay buena temperatura y el mar o la piscina está calentito, pues uno cortito. Y si no, uno largo. Y los largos luego tienen distintos grosores del neopreno. 3 milímetros, 5 milímetros, 7 milímetros, dependiendo la temperatura del agua, mayor grosor del neopreno que nos estamos poniendo, para que estés lo más cómodo posible. Tened en cuenta que la pérdida de temperatura en el agua que tiene nuestro cuerpo es brutal. Entonces, bueno, no apuréis de pocos milímetros de vuestro neopreno, porque, bueno, si sois muy calurosos sí, pero yo prefiero tener no frío, porque calor no sé si se puede tener buceando, y no apuréis en los milímetros. Unos milímetros adecuados, yo creo que es para aquí en España, en verano, pues 5 milímetros. 3 milímetros depende cómo seas de friolerillo. Probablemente si haces un bautismo, pues el que tengan en la escuela, que será 3-5 milímetros. Otra parte que os tenéis que poner, los escarpines. Son esas botitas, que las veis aquí también, que te cubren el pie y tiene dos motivos fundamentales que nos los pongamos. Uno, que estás protegiendo también que no te entre frío por los pies, porque son de neopreno también. Y lo segundo, que las aletas no te hagan rozadura, porque al final, como va a estar moviendo el pie en el mar con el salitre, etcétera, pues bueno, las aletas tienen una estructura bastante rígida que sin el escarpín, que se podría hacer también, pero bueno, te puede hacer alguna rozadura. Aparte que te entra frío por los pies, para eso se usan los escarpines. Y el último elemento básico son las aletas, y aquí hay un mundo de aletas.
de muchas formas, muchos colores, muchos cierres. Bueno, no procede ahora, pero las aletas, que es lo que identificáis, me imagino que estos elementos de forma fácil, es otro elemento que os tendréis que poner. Tened cuidado que no os aprieten mucho, pero que tampoco estén muy flojas, porque luego con el agua también se afloja todo un poquito, ¿no? Entonces, bueno, esta primera parte de equipamiento, una máscara, un neopreno, unos escarpines y unas aletas. Este elemento que vais a usar también ya es un poco más raruno. Es el jacket o chaleco. Y tiene varias funciones que os van a ayudar en vuestra inmersión. Una función es que tiene ciertas anillas donde puedes colgar instrumentos que puedes necesitar en la inmersión. Pero también es como un globo de aire. Es decir, vamos a poder hinchar o deshinchar este jacket en función de las necesidades que vayamos teniendo, que ya lo veremos. Pero el jacket tiene unos puntos de sujeción que normalmente están aquí abajo en la cintura, este en concreto, porque hay millones de tipos, tiene un velcro y luego un clic. Tiene otro clic aquí en el pecho para sujetar y unas cinchas que tirando para abajo se ajustan, de tal forma que te quede el jacket pues bastante ajustado a tus características de tu cuerpo. Elementos de sujeción, más o menos como estos, tienen todos los jackets o todos los chalecos. Otro elemento que pueden o no tener, los pesos, el lastre. Veis en concreto este que tiene como dos palanquitas en donde ahí dentro, de forma no visible, va lastre, van plomos. Te tendrás que ajustar los plomos, que luego veremos, en función de tus características y de tu flotabilidad, a través de un cinturón, que luego os enseño, o plomos directamente que van en tu jacket, en tu chaleco. Es cómodo porque los llevas muy pegaditos al cuerpo y eso hace que tu flotabilidad sea mejor, y estos dos elementos que tiene son para tirar en caso de emergencia, sacarlos y tirarlos, por si en algún momento es necesario hacer esa maniobra. Esto lo tienen algunos jackets, yo creo que cada vez los van haciendo más con bolsillos de lastre, pero puede tenerlos o no, es algo opcional. Este en concreto que he puesto aquí en el modelo los tiene. Y el último aspecto muy importante de un jacket es la tráquea, que es ese tubo corrugado largo que baja con una pieza en el extremo. Eso para lo que sirve es para meter aire en el jacket, inflarlo, y para sacar aire del jacket y desinflarlo, que ahora no vamos a verlo, pero su misión es esa, sacar aire y desinflar aire, tanto de forma manual, es decir, soplando, como de forma automática, que es dándole al botoncito y que parte del gas de nuestra botella pase al jacket y se nos infle un poquito el jacket porque necesitemos, por ejemplo en superficie, estar flotando. Tendremos el jacket lleno de aire y nos hará como un flotador. No tenemos que hacer esfuerzo y estamos flotando. Para hacer una inmersión tendremos que desinflar el aire que tenemos en el jacket para ir sumergiéndonos. Pero como os digo, esto ya hablaremos de otro vídeo. Aquí lo que me interesa es saber que os vais a tener que poner una cosa que se llama chaleco o jacket. Aquí tenemos otros tres elementos fundamentales en la inmersión, porque aquí está el aire que vamos a respirar, en la botella. No bombona, botella. Puede haber distintos gases dentro, pero ahora vamos a hablar de que dentro hay aire. Tenemos una botella de distintos materiales y distintos tamaños. Dos tipos de materiales básicamente, aluminio y acero, y bastantes tipos de tamaño. De 8 litros, de 10, de 12, de 15, de 18... Bueno, tendréis una botella donde dentro hay aire. Arriba de la botella hay una pieza, que esa pieza es para conectar el regulador, que es el otro elemento. El regulador tiene tres mangueras normalmente. La negra, que es la que va a venir y va a ser nuestro respirador principal. La amarilla, que también se llama octopus, que es una manguera que hace lo mismo, nos suministra aire de la botella a la boca, pero de reserva, o bien para nosotros, o bien para una persona que está haciendo una inmersión, tenga una emergencia
y nosotros tengamos que darle aire, pero tenemos que seguir respirando con nuestro principal. Y el último elemento que hay es un manómetro. Veis que es un circulito con una bandita roja y eso es una aguja que sube o baja en función de la presión que tenemos en la botella. Más presión, botella llena, 200 bares más o menos, y según vamos respirando, la botella se va vaciando porque vamos consumiendo aire y la aguja va disminuyendo hasta una zona de seguridad que empieza el rojo. Y cuando llega a cero, en esa botella ya no queda aire. Entonces, nosotros para saber el aire que nos va quedando en nuestra inmersión, en vuestro bautismo, iremos mirando el manómetro, iremos viendo la agujita cómo va disminuyendo, hasta una zona de seguridad en donde acabamos la inmersión y subimos. 3 elementos importantísimos: regulador, botella de aire y manómetro que nos mide el aire que nos queda en la botella. Esto también lo vais a llevar en vuestro bautismo de buceo. Por último, como elemento básico, está el cinturón y el lastre. Os comentaba en la parte del jacket que el lastre o parte del lastre puede ir incorporado en el jacket, pero tenga o no tenga, es muy probable que siempre vayáis a necesitar un cinturón y unos plomos. Se ajustarán y os ajustará vuestro entrenador conforme a lo que necesitas para tener una flotabilidad adecuada en tu inmersión, y esto va a la cintura. Tienen todos un enganche, un clip de fácil, y se puede quitar de forma fácil por si en un momento de emergencia hay que quitarse los plomos, y cuando se pone pues es bastante fácil también ponérselo con la cincha y hace clac. Esto es otro elemento que también vais a llevar seguro en vuestro bautismo de buceo y en la mayoría de vuestras inmersiones. Fijaros que si hacemos un repaso, todos esos cacharros que veíamos al principio que nos abrumaban, tampoco es tanto, ¿no? Tiene orden. Tenemos la máscara, tenemos el neopreno, los escarpines y las aletas. Tenemos el jacket, tenemos la botella de aire, el regulador principal y el octopus, el de emergencia, el cinturón y los plomos y el manómetro para ver cuánto aire nos queda. Entonces, mi intención es que cuando vayáis a hacer vuestro bautismo, vuestra primera inmersión, y hayáis visto este vídeo, ya por lo menos identifiquéis todos esos artilugios que os van a poner ahí, qué es cada cosa, y que vosotros digáis, ah, vale. La máscara, las aletas, el jacket, la botella, ya te enseñarán cómo se sujeta la botella en el jacket, cómo colocarse el jacket, cómo ajustar el lastre que necesitas para tu peso y tu configuración del equipo, para tu neopreno, etcétera, pero eso ya será en vuestro curso de buceo, en vuestro bautismo. Mi aspiración ahora era desgranar todo ese equipamiento para mostraros por separado cada uno de ellos y que tengáis una composición global de lo necesario para hacer esa vuestra primera inmersión. Ya solo nos queda al aguapatos. Espero que con este vídeo tengáis en la cabeza un poquito más claro lo que os vais a encontrar en vuestra primera inmersión o en vuestro bautismo de buceo, que en el vídeo de cómo comenzar a bucear os haya ayudado también a elegir ese centro de buceo adecuado para vosotros, y me encantaría que me comentarais cómo ha ido vuestra primera experiencia de buceo. Me podéis dejar aquí los comentarios o escribirme un mail a canalbuceo@gmail.com. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os lance vuestro siguiente vídeo en la carrera del buceo. ¡Hasta luego!